Fue por eso que pudieron ser o conectar con algo que llamamos sabiduría. No había vicios, no había... La sabiduría que aquí se generó estaba intocada a la llegada de los europeos. Sí, ¿Sí? sí, Es decir, era un continente virgen. sí. ¿Qué sucede con Europa? Es todo lo contrario. Una mezcolanza de todos con todos. Una mezcolanza, pero además muchísimo intercambio. Y no nada más entre europeos, bueno, que ahora los conocemos como europeos, sino entre continentes. África llega a Europa, Sí, ¿no? sí. Asia llega a Europa. La conexión entre China y todos los demás espacios de Asia llegan a Europa. Que además por eso es chakrapuente. A eso voy. Esa es la gran... Pero, guarda. Saludos, Claudia Antunes, ¡Eh! conectándose en Monterrey. Bienvenida, Clau. Bye. Esa es la belleza del chakra europeo. Sí. Todo lo que hubo de pasar para recibir la herencia cultural, espiritual, genética de todos los demás continentes y de toda Europa hay un espacio, una tierra que de manera especial realizó una síntesis maravillosa, que es lo que ahora conocemos como España, que en aquel tiempo era Castilla y Aragón. Y que desde el nacimiento de esa época de la unión de Castilla y Aragón, no era tarea sencilla, o sea, se combinaron, o sea, así como dice el himno nacional, por el dedo de Dios escribió. Es que apenas esa parte, sí. tenía que llegar Isabel Fernando para decir, ok, ¿cómo ves? Micha, Sí. le entramos, órale, y con todo. Y con la fortaleza de un padre fuerte, pero con algo que no se había visto en Europa y a lo mejor en ninguna parte del mundo, con una mujer que dijo, no se ha visto un ejemplo de una mujer que tome las riendas fuertes. Yo sí. Y desde el primer día. No ha habido una reina con las capacidades y la fortaleza que tengo yo. Los ovarios. Sí. O sea, es que desde el primer una momento. Inteligencia. Cuando Fernando quiere empezar a hacer y mover, le dice, hey, la reina soy yo. Tú eres consorte. Aquí en Castilla, tú eres consorte. En Aragón tú eres don Chinguetas, pero aquí eres consorte. Y él tuvo que ganárselo. Sí, claro. Él tuvo que ganárselo, sí. porque no fue de primera instancia. Entonces, aquí, allá en Europa, fue toda una mezcolanza, una mezcla, y en donde se realiza la síntesis es en lo que es ahora España. Sí. Ok. ¿Qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que nos da nuestra cultura madre? Algo maravilloso que se llama sabiduría. Como en todo hogar, quien va a enseñar la sabiduría de cómo vivir la vida, quien va a formar es la madre en la gran mayoría de las veces. Sí. Eso fue lo que nos entregó nuestra cultura madre. ¿Qué nos entrega nuestra cultura padre? Nuestra cultura padre literalmente lo que hace es abrirnos al mundo. Teniendo su presencia constantemente, porque desde el momento en que llegan aquí, en que se hace la conquista y luego se comienza a formar los virreinatos, desde el momento ese hasta el momento de las independencias de todos esos virreinatos, España estuvo siempre presente. Wow. Es decir, veamos qué nos dejan. Veamos qué es lo que somos. Somos un pueblo con una sabiduría ancestral y con la fuerza para salir al mundo a cumplir esa responsabilidad cósmica que como mexicanos tenemos. Y hay mucho que desmenuzar, pero tocando solo 2 o 3 cosas. Una es decir,
que hoy día tenemos contacto con todo el mundo, porque eso nos lo da nuestro padre, es legado paterno. Tampoco pensemos que, o sea, como si siempre hubiera existido, y no le demos el peso. El otro día estábamos haciendo cuentas, tú y yo, entre 15 y 20 generaciones. O sea, tampoco estamos hablando de cientos de generaciones, claro, sí. de que, pues sabrá Dios que, no. O sea, así como nosotros tenemos muy claro nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, y algunos de nuestra edad ya empiezan a ver los nietos. Ya van 5. ¡Van 5! Entonces, vamos a pensar que eran más breves, cada 20 años, 25 como máximo generaciones. Pero si nosotros nos toca constar 5, tampoco es entonces tan largo el asunto. Porque si me voy con los abuelos, ellos van a tener a lo mejor también 5, de las cuales 2 ya son para atrás. Sus padres y sus abuelos. Entonces, bueno, es trascendental darnos cuenta que de quienes somos hoy día, en una parte importante, tan importante como la materna, es por la paterna. O sea, si como hicimos un recuento, el programa pasado, o el antepasado, no recuerdo cuál de los dos, ¿cómo nos veríamos ahorita? Pues tendrías que decir sin celular. Si no hubiéramos tenido ese contacto con todo el mundo, muy probablemente Seguiríamos aislados. totalmente aislados. Vaya, de no haber pasado, o sea, obviamente es un caso hipotético, porque si él hubiera, porque además era lo que seguía en la historia. Pero en caso de haberse quedado aquí, las personas que aquí vivían, sin tener contacto con el exterior, uno, seguirían aislados, y segundo, hay que tomar esto muy en cuenta. En ese momento, quien gobernaba o quien controlaba el territorio era el Imperio Mexica. El Imperio Mexica en ese momento pasaba por una etapa humana, es decir, ya en decadencia. Después de la etapa humana hubiera llegado la etapa de rebaño. Con un imperio como el Mexica, Dios nos agarre confesados. Dios los hubiera agarrado confesados a las personas que aquí vivían. Sí. Y también en el otro lado también se empezaba a vivir lo mismo, estaban en una etapa también humana. Estaban en una etapa humana, sin embargo, la etapa humana de los mexicas fue sumamente rápida, muy intensa. O sea, de 1325 que llegan a 1521, son 200 menos. Oye, que llegan y no era nadie, o sea, ni siquiera eran reconocidos. Claro, ¿no? Menos aceptados y valorados. Tienen que conquistarse un espacio, sí, un nombre, y todo eso en menos de 200 años. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es algo más que mágico, o sea, pero además, hay algo que me está resonando desde hace ratito. ¿Qué creen? Que no se vale decir, pues es que no estoy de acuerdo. Chispas. No está sujeto a estar o no de acuerdo. Pues esa es nuestra historia. Y cada vez que no la acepte o algo no me agrade, y me voy a ambos extremos. A quien dice, pues yo soy occidental totalmente, o sea, nací en esta tierra, pero mi esencia es Europa, yo allá es donde me veo y todo, y a los que tienen... Y mi sangre es más europea. Exacto, y veo un mestizo y ay, es que parece como indio y no me agrada mucho el asunto. Y el otro extremo, los que se ponen a danzar en la catedral para tumbar a la iglesia. Porque la iglesia... Para tumbar el edificio. Sí, porque vinieron y trajeron y osaron construir encima de nuestros templos y bla, bla. Ambos extremos no tienen la posibilidad de cambiar la historia. Entonces, tenemos una decisión muy fácil que tomar. Gasto toda mi vida siguiendo en molestia con lo que ya es mi historia, ya no la voy a cambiar. Ya no la cambio. No, o la abrazo, me enamoro de ella, la agradezco, o sea, yo cuando pasó todo lo de esto que nuestro presidente solicitó a España un perdón, lo primero que llegó a mi cabeza es, pero venimos de donde mismo, entonces, ¿por qué no empiezo a voltear a verlos como primos? Son primos,
O sea, nuestro padre vino de allá hipotéticamente él vino a América y su hermano de sangre o primo, quien sea, se quedó allá. Entonces, de la misma sangre, una floreció allá y otra floreció acá. Somos parientes. Entonces, wow, cambia la perspectiva Cambia la perspectiva. totalmente. Fíjate, es que eso que de lo que estás hablando es como si. Déjame saludar. Mi mamá se unió. Mamá, te amo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo crees? Aquí anda. Aquí anda mi mamá. Bienvenida, bienvenida. Es como si España en estos momentos le pidiera al Imperio Romano una carta de perdón por todas las atrocidades que el Imperio Romano O a los va a árabes, hacer o a... a España, no, Sí, especialmente al Imperio Romano, claro. que es quien le da, quien latiniza, institucionaliza, forma lo que posteriormente va a ser España. Claro. No, no, de hecho con los árabes tenía que ser al revés. O si los árabes le pidieron a España por haberlos expulsado de Granada, a ver, pídeme una disculpa, regresa de mi tierra o sea, son procesos. España cuando viene para acá ya ha sido, por así decirlo, violada o penetrada muchas veces. Para cuando España llega acá, ella ya había hecho, había recibido, es decir, había trabajado mucho la energía femenina que tiene que ver con el recibir, con el ser fecundada, con el ser penetrada. Sí. Y en un momento, porque definitivamente así es la historia, en un momento dado esa energía se transforma. Cuando hablamos de Ome Siguat y Ome Sí, Tecutli, sí. se transforma y entonces ahora la que va a actuar es la energía masculina. Y aquí estaban los mexicas Actuando masculino que totalmente. actuaban exactamente, penetrando al resto de las naciones y en un momento dado, y aquí sí fue algo muy abrupto, tuvieron que cambiar a manejar esa energía femenina para poder ser penetrados. Sí. ¿No? Sí. Esto que... Y lo sabían, ¿eh? A eso voy. Esto que deja ay, ¿cómo se llama? La consigna. La consigna de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc nos habla de eso. O sea, ustedes búsquenle, googleenlo, o ya al ratito lo compartimos ahí en Recordando. Habla de eso, es decir, señores, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, recojámonos, guardemos. ¿Cómo puedes guardar cuando eres activo? No hay manera. Tienes que tomar la otra cara o el otro polo de la energía y convertir y trabajarla desde la energía femenina para poder guardar. Porque solo en el útero se puede guardar. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, eso pienso que viene mucho a colación con el tema de la segunda parte de la educación dentro de la Toltecayotl. Dentro de nuestro legado de educación que tenemos. Porque hemos platicado que la Toltecayotl es esta filosofía o esta visión de vida, esta creación magnánima, sabia, de todos los pueblos que se ha ido construyendo a lo largo de los milenios, porque tiene por lo menos, y yo no hablo de un poquito más porque luego muchas personas pueden decir, no, Pisas callos. Sí, pero por lo menos 10,000 años, 8,500 años existiendo. Sí. Ok. Y virgen, porque como hemos dicho, no había contacto con nada. No había contacto, pero ¿qué sucede? Al momento de que llega, literal, a través de los castellanos, llega literalmente todo el mundo, ¿no? Con los castellanos viene todo el resto del mundo. El mestizaje que aquí se hace, que es literalmente una operación muy delicada, Súper. muy delicada, de los guardianes de tradición que en estas tierras existían, más los guardianes de tradición que venían de Castilla y de Aragón. Cuando hablamos de guardianes de tradición, nos estamos refiriendo a las personas, a los seres humanos que guardan la sabiduría ancestral. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces,
Cuando se encuentran estos dos guardianes, los de aquí, los que aquí había y los que llegan de allá, literalmente tienen que ir moviendo las cosas tan despacito, porque definitivamente un encuentro como el que se dio fue tan frontal, fue tan violento, que definitivamente existía el riesgo de que se muriera. Sí, aquello, claro, claro. de que se Que el bebé muriera, no naciera. literalmente, porque tenían que mover las cosas de tal manera que España pudiera penetrar acá sin matar a las culturas que La esencia de había, aquí, exacto. la esencia de aquí, y además, de una o de otra forma, mover las cosas para que también España fuera delicada, Sí. lo más delicada posible. Que viéndolo ahorita, 2020, por supuesto podemos decir, son unos salvajes, sí, 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 pero deja de ver eso. Vamos años atrás, 500 años atrás no existía la visión que tenemos ahorita. Sí. Vamos a saludar a Antonieta Cervantes, que se unió también. Hola, Antonieta, qué gusto que estás acá, bienvenida. Si hiciéramos un análisis histórico de todas las veces que un pueblo ha llegado y ha tomado a otro o intentado conquistar a otro, yo creo que no está la conquista de aquí nuestra entre las más salvajes. O sea, sí fue difícil. Ha sido de las más violentas, sí, por Sí, supuesto. pero ya hicimos un recuento, hace 2, 3 programas de todo lo que tenemos hoy día. Pero es conquista, sí. No es colonizaje. Sí. Y como con los vecinos. Exacto. Sí. O sea, y lo podemos ver ahorita. Al día de hoy, la manera de actuar como imperio de los ingleses y de su vejillita que está acá, Estados Unidos, la forma de actuar, que es muy de depredador, que es muy de acecho, que es muy de te quito todo y me quedo yo con todo y te hago a un lado y me establezco yo, eso, bueno, los mexicanos lo hemos podido constatar y vivir en carne propia desde que se comenzó la idea de aquella unión de estados, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Pero ahorita, revísate qué es lo que ya comienzan a hablar los países acerca de Estados Unidos y todos van a decir más o menos lo mismo. Estados Unidos es un gandalla, Estados Unidos inventa guerras para poder decir, ay, a ver, yo como defensor de la democracia y de la libertad tengo que ir allí para poder enseñar a las personas y en ese enseñar ya me quedé con todo el territorio, con todo su petróleo, con todos los recursos naturales o los intereses que a Estados Unidos le mueva a estar en esas tierras, y eso ya está siendo visto y expresado por muchísimas naciones alrededor del mundo. Como el escrito de nuestro amado Toñito, de lo de Sinaloa, que primero arman el cártel, el sistema o la empresa de armamento de Estados Unidos arma el cártel para que siembre un pánico y después llega con las autoridades a decirles yo te doy armamento para que te defiendas. Por un lado, toda esa estrategia para vender más armas. Y por un lado llega con el gobierno y le dice, yo te vendo, pero también va por el otro lado con el cártel y le dice, yo te vendo. Sí. Oye, le acabo de vender al otro, necesito equipar también a ti. Y sabemos que un país como Estados Unidos, por eso busca tantas guerras, porque es fundamental la industria del armamento, claro. O sea, la industria militar para la visión de Estados Unidos ahorita y para la visión también de otros muchos países, no más Estados Unidos, es esa, o sea, ellos viven de la guerra. Sí, ahora regresando a nosotros, que está más interesante el tema que hablar de Estados Unidos, la verdad, bueno, entonces tenemos una herencia materna que podemos de alguna manera resumir en Toltecayot, que es la parte más trascendental, pero que tú has señalado, no tenía contacto, por eso pudo avanzar mucho. Por eso pudo florecer. Con esa fuerza
esa sabiduría, claro. Viene Castilla y Aragón, nos trae lo de todo el resto del mundo, sin adentrarnos, Y porque literalmente nos coloca en el concierto de naciones, ¿no? ya en nuestro recorrido y en algunos otros lugares, y a lo mejor va a haber un tema aquí, ya hablaremos de Cortés y Doña Marina, que es todo un tema, porque ahí es donde se puede entender más todo lo que significó esta conquista. Pero bueno, tenemos entonces esos dos linajes. Ujú. Y si decidimos abrazarlos, que es el único camino sano, porque insisto, mientras nos mantengamos diciendo mi papá solo puso el esperma y no quiero saber de él, lo odio, pues híjole, yo quisiera ver quién, por más que sea difícil la situación con su padre individual, quién Personal. personal, o sea, no, ahorita estamos hablando de nación, pero a nivel personal, por más que sea complicado, yo quiero saber quién puede ser tan frío como para decir, lo único que yo veo y agradezco a mi padre es que puso el esperma. O sea, no. Hay legados, Bueno, hay formas, hay cosas que es uno que agradece. Voy. Entonces, como que ya es hora de abrazar esa parte paterna también. Y si abrazamos las dos, entonces podemos ver lo que seguramente vamos a tener que alargarnos a una tercera parte de ¿qué podemos hacer el día de hoy? ¿Cómo podemos actuar los mexicanos con esos dos legados? Ahora sí te doy la palabra. es que de ahí se desprende precisamente del manejo histórico, no de los guardianes de tradición, ¿no? Sino del manejo que se ha hecho históricamente del encuentro de estos dos mundos, se desprende la forma en que los mexicanos, por 200 años, hemos hecho familias. Sí, claro. Claro. Entonces, lo que mi mamá me dice de mi papá tiene que ver con esto. Sí. Lo que mi papá me dice de mi mamá tiene que ver con esta forma en que lo hemos manejado. Por eso, en realidad, cuando hablamos de historia sagrada, lo implica todo. Sí. Cuando hablamos de un cambio de visión, no es nada más aprender que, por decir algo, la entrega del imperio mexica en manos de Hernán Cortés, que representaba al imperio español, fue un 13 de agosto de 1521. No, o sea, fechas, cualquiera se puede meter a estudiar claro. Fechas. No, ¿qué implicó eso? Para mí, como mexicana, ahorita, no nada más como mexicana para decir, ay, soy mexicana y saco mi banderita y voy al grito. No, en mi visión como ser humano, como parte de una sociedad, ¿qué es lo que se me ha heredado de generación en generación que ahorita ya no me sirve? Que ahorita ya me estorba, que ahorita ya me resta. Ese manejo del rol femenino y del rol masculino, del rol de madre y del rol de padre, la manera en que se ha venido haciendo por cientos de años, ahorita ya no nos sirve. Y que bueno, gracias a herramientas como constelaciones, nos podemos dar cuenta de que estamos en el tiempo perfecto y exacto. Y déjame hacer un pequeño comercial, hablando de Pixam, nuestro programa de iniciación en el camino de ser auténticos mexicanos. Precisamente por eso Pixam, bueno, evidentemente el bloque 1 al inicio es conocer los ritmos y las formas de los tiempos. Que eso es indispensable. Los ciclos, sí, claro, para entender dónde claro. diablo estoy parado. Pero ¿qué ha pasado antes? Sí. ¿Por qué ha pasado? Exacto. Para que esté así y qué es lo que viene. Claro. Y por qué estamos así ahorita desde el punto de vista de los ciclos de los tiempos. O sea, entenderlo así te hace no pelearte con la vida, no pelearte con los pataleos de las viejas formas. Pero, bueno, por eso todo un bloque es herencia materna y otro bloque herencia paterna. Son por lo menos 10 videos de herencia paterna. No, hombre, bueno, seguro. Materna, y luego 10, por lo menos 10 videos de herencia paterna. No, y te seguro, te lo digo desde ahorita, te quedas cortita. Pero en el caso de herencia paterna, también por eso incluimos, o sea, ok, ya se dio el encuentro. Se entrega Tlatelolco. Y allá, de Allende los Mares,
Isabel nos empodera hasta en el último instante, su último suspiro. Dicen, mis hijos o mis súbditos, que era la manera en que le hablaba al pueblo, de allá valen lo mismo que los de acá. Los de América, Sí. claro. Los empodero para que no sientan que son menos. ¡Wow! Que acá hayan venido a hacer un desmadre todos los soldados y todos los que vinieron a... Eran, Eso es cosa diferente. claro. Lo importante es la orden que la abuela paterna dio.